todos, mi nombre es Carla Rosato y el día de hoy voy a presentarles mi video parcial de Psicología Social 2 mediante mi línea del tiempo. Antes de empezar me gustaría decir que el siguiente análisis es con fines académicos y también me gustaría decir que para el análisis de los fenómenos psicosociales en función de la teoría que hemos estudiado en clases, como por ejemplo el rumor, el comportamiento colectivo, las situaciones en crisis, la memoria social, tomaré en cuenta testimonios de dos familiares y el mío, que reflejan la conducta humana ante eventos sociales. Existe entonces una multitud que tiene objetivos comunes y lucha por un cambio pasando por diferentes experiencias que llevan a su vez a un aprendizaje. Pasamos entonces a las protestas de 2017, en donde no voy a leer los testimonios porque me voy a tardar demasiado, pero mientras hablo se pueden leer. Mediante los testimonios podemos ver un ejemplo de un comportamiento colectivo como lo es una marcha. Y hay una acción voluntaria dirigida por una meta que se produce en una situación relativamente desorganizada, en la que hay normas y valores predominantes en la sociedad, donde los valores y las normas predominantes en la sociedad dejan de actuar sobre la conducta individual. Seguimos, entonces hay diferentes postulados como el de Monet, en la cual afirma que las masas se clasifican en homogéneas y heterogéneas. También hay un grado de participación activo o pasivo, un grado de orden que se produce un fenómeno, pueden ser ordenadas o desordenadas, grado de improvisación, imprevistas o previstas, y en este caso las marchas son homogéneas ya que comparten un mismo idioma, una serie de creencias, cultura y costumbres y modo de pensar similar. También son activas ya que llevan a cabo diferentes acciones prevalentemente ordenadas, ya que gran parte de las personas se desplazan hacia un mismo lugar y un mismo camino. Y son previstas ya que son organizadas intencionalmente para cumplir el propósito de luchar para los derechos humanos y un mejor país. Seguimos con Siegel, que entre sus leyes podemos ver la ley del número, que dice que la intensidad de las emociones crece en proporción directa con el número de personas. En este caso, las marchas, mientras más personas luchan unidas, más adrenalina y más emociones hay. Esto significa que las emociones se intensifican. También la ley de la guía, que dice que en toda masa siempre hay un jefe, un conductor, que en caso de las marchas son los políticos y los opositores reconocidos. También la ley de la comprensión de la multitud, que dice que la masa será violenta si en ella hay personas con predisposición al crimen. En las marchas, por supuesto, han existido episodios de violencia, ya que hay personas con predisposición al crimen. Sin embargo, estas marchas siempre el mensaje es que son pacíficas. Y por último, Le Bon, que afirma que en las masas hay un sentimiento de potencia invencible, por lo que cada individuo actúa de manera diferente a la que suele actuar. En las marchas hay individuos que solos no se atreverían, por ejemplo, a lanzar piedras, pero que en situaciones donde hay mucha gente suelen sentir mucho poder y cumplen actos como el mencionado anteriormente. Sucesivamente hay un contagio mental en el que todos empiezan a actuar y pensar de la misma manera y se crea así una especie de hipnosis de masas. Y por último, la sugestibilidad, lo cual indica, lo cual indica que la gente está empezando a inclinarse a aceptar y actuar según las sugerencias de otros, creando así desorden. También podemos ver las teorías del contagio, en donde una persona reacciona de una forma, en este caso yendo a marchar, luego otra persona la imita, lo que refuerza el comportamiento de la primera, y así se crea un ciclo donde todas las personas se sienten motivadas a asistir, o sea, yendo a las marchas. También podemos ver la teoría de la convergencia, donde muchas personas juntas convergen porque tienen características similares y a su vez tendrán una conducta similar. En este caso, todos luchan por un mismo objetivo, o sea, sus derechos y un mejor país, por lo que todos saldrán a marchar. Y por último, la teoría de la norma emergente, en la cual la conducta de la persona depende de su percepción sobre las normas que rigen la situación en la que se encuentra. Entonces siguen una nueva norma, por ejemplo, ir a marchar a las 9 de la mañana en un punto de encuentro específico. Seguimos ahorita con las protestas de 2018, aquí están los testimonios. ¿Y qué pasó en 2018? En 2018 se han contabilizado más de 6.000 manifestaciones en todo el país y el 80% de ellas son para exigir derechos básicos como comida, agua, salarios dignos y también para denunciar remuneraciones incompletas, falta de suministro de agua, aumentos de los precios, escasez y desabastecimientos de alimentos, entre otros.
Esto es un claro ejemplo de rumor, pero me gustaría, antes de hablar de rumor, me gustaría hablar del tema de identidad social, que se crea cuando hay una colectividad que vive el mismo evento y hay diferentes grupos, y cada quien lo vive de forma diferente desde un punto de vista, y se forma así una identidad. En este caso puede ser, por ejemplo, mi familia, que vivió a su manera la experiencia de las marchas, y mediante recuerdos y experiencias vividas juntos se crea una identidad. Seguimos entonces con los rumores. El objeto del rumor es la información. En este caso, la información oficialista de que hay mucha gente en las marchas oficialistas y poca gente en las marchas opositoras, y que los manifestantes que van a salir los van a meter presos. El tema es el asunto, son asuntos de la actualidad, obviamente marchas y opiniones políticas, y el objetivo es convencer de que las marchas oficialistas están repletas y que en las opositoras hay poca gente. Y además de que si sales a marchar te ponen presos. Esto quita esperanza y moraliza a la gente. También el medio es la comunicación interpersonal mediante redes sociales, radio y televisión. Lo más importante es que la esencia del rumor es el movimiento, y siempre hay una constante transmisión de esa información distorsionada. También existen rumores con o sin fundamento. Y hay también tipos de rumores, por ejemplo, los que expresan deseos, los que son pesimistas o miedo y que tienen contenido agresivo, que intentan dividir, y estos son los más comunes. En este caso, los contenidos son el contenido agresivo y de miedo, ya que intentan intimidar a los opositores tratando de que no cumplan la meta y sientan miedo al salir. También es importante decir que como hay poca información verídica, se inventan muchísimos rumores. Se intentan transformar entonces el mensaje original, y hay una reducción, se acorta el mensaje para que sea más fácil recordarlo. También en una situación se realiza una narración selectiva, y también asimilación. Se supone que supone una distorsión de la información recibida por influencia de factores emocionales y cognitivos. Es bueno revisar entonces de dónde sale la información, quién la dice y su veracidad. En este caso es muy común y muy probable que los oficialistas distorsionen la información, por lo que no es oportuno leer páginas web o artículos escritos de ellos. Seguimos con apagones. Aquí están los testimonios, y se puede ver cómo en una situación de crisis existe desocialización, en donde hay pánico intenso por todos los miembros y se presentan reacciones primarias. Podemos ver cómo en este caso vivir un apagón causa demasiado pánico y descontrol, y se olvidan de las reglas y las normas en el momento de urgencia, y en ese momento solo se piensa en lo básico y lo primario, que lo es, por ejemplo, la comida. Seguimos entonces con la desindividualización, en donde se desintegran las normas sociales y solo se busca sobrevivir. Se puede ver cómo las personas de bajos recursos que no poseen dólares en efectivo ni bolívares en efectivo, y obviamente en un apagón el punto no sirve, saquean tiendas de alimentos, y a la hora de que la policía vaya tras ellos, huyen, hacen movimientos rápidos y tienen interacción física. También hay varias etapas: el periodo de precrisis, donde no se percibe el peligro, pero igual tienen miedo de que pueda surgir en cualquier momento, por lo que hay mucha vulnerabilidad, pero a la vez la gente es incapaz de analizar críticamente la situación. Durante la crisis, que es el momento que en este caso es incapacidad de llevar a cabo acciones básicas como cocinar, comprar alimentos y no poder usar agua, etc., se desarrolla el alborote. Existen entonces tres fases. La primera es la fase de choque, donde ocurre el evento significativo, que en este caso es el momento en donde las personas se dan cuenta que es muy difícil sobrevivir sin electricidad. Pueden descadenarse tres distintas reacciones, dependiendo de la persona: el neutro, extrema ansiedad y sorpresa. En el caso de mi familia es extrema ansiedad. En la fase de reacción, donde se pone que es en la fase de reacción, en donde se ponen en acto comportamientos para sobrevivir. Y por último se entra en la tercera y última fase, en donde surgen todos los rumores, y que por ejemplo que la luz llegará en unas horas, que las turbinas están de todo rotas. Seguimos entonces con la profundización de la crisis venezolana a raíz del COVID. Aquí están los testimonios que se pueden leer.
Y existen organizaciones humanitarias que alertan sobre la profundización de la crisis humanitaria en Venezuela por la pandemia del coronavirus. Las organizaciones aseguran que la situación en Venezuela ha seguido deteriorándose tras el brote de COVID-19, que ha dejado varios contagiados y diversos fallecidos. Seguimos entonces con memoria social. Podemos ver que en cuanto al COVID-19, aunque es un acontecimiento que todavía sigue y no se ha acabado, quiso tomar en cuenta la memoria social vista desde el presente hasta hace 3 meses, cuando la primera noticia de un caso de transmisión se confirmó en el país. Podemos entonces hablar de un ejemplo de memoria social en cuanto al virus, ya que la colectividad reconstruye el pasado para conocer y recordar. Existen dos tipos de memoria, la individual, en lo cual los recuerdos pueden quedarse intactos, pero también pueden dañarse y olvidarse. Por ejemplo, yo hace 3 meses me recuerdo que apenas salió la primera noticia, dejé de salir de inmediato de salir de mi casa. Y la memoria social, que es más poderosa que la individual, ya que más personas pueden describir lo sucedido, lo cual obviamente cada quien desde su punto de vista, por lo que se acerca más a la realidad. Y por ejemplo, cada uno de ellos, cuando supieron de la noticia, se recuerdan que las calles en Caracas estaban vacías. Es un proceso entonces vivido por una comunidad y luego recordado por factores iguales, pero cada miembro lo cuenta de forma diferente el mismo evento. Además, cada grupo dentro de la colectividad tiene recuerdos colectivos. La memoria está relacionada al espacio en donde ocurrió el evento. Por ejemplo, si te enteraste de que el COVID estaba en Venezuela en tu cuarto, ese lugar va a recordarte lo sucedido. También el tiempo, que permite detener el momento y reflexionar. Por ejemplo, en marzo de 2020 pasó la pandemia mundial. También los artefactos, como por ejemplo los objetos o los elementos que recuerdan un evento, en este caso son las mascarillas, el gel antibacterial, los guantes que caracterizan al COVID y siempre van a traer recuerdos. También las conmemoraciones, como los rituales que se realizan para no olvidar, por ejemplo las muertes, los fallecidos por COVID. Y por último, el lenguaje, que no es un marco como tal, pero es un instrumento usado para expresar una memoria social. En fin, podemos decir que la memoria social tiene como fin conocer el pasado para mejorar el futuro. Aquí están las referencias bibliográficas utilizadas para el trabajo y muchísimas gracias por su atención.